Hoy le vamos a hablar del pleito insular, que el pleito insular está todavía por establecerse cuándo comenzó. Comenzaría en 1851 cuando en Santa Cruz de Tenerife no dejaron atracar un barco que procedía de Gran Canaria y que podría traer la peste. Comenzaría en 1912 con la ley de cabildos que digamos que se puso y se realizó para contentar a una parte de la burguesía canaria que en ese momento lo que pedía era ver cómo se podía dividir cada una de las islas y tener su gobierno, o comenzaría en 1927 con la ley de división provincial, que era lo que se pedía por parte sobre todo de la burguesía de Gran Canaria, que pedía establecer dos provincias y así separarse de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Quedaron conformadas dos provincias, una la de Santa Cruz de Tenerife, que aglutinaba además las islas de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, y la provincia de Gran Canaria, que estaba conformada por las islas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Luego le daríamos el reconocimiento de isla a La Graciosa y con eso conformamos las 8 islas. Pero claro, el pleito insular ha tenido diversas fases y diversos hitos que vamos a intentar aclarar y sobre todo sacar en este podcast de hoy. Vamos a intentar verlo desde el prisma de esa división provincial y que después también tuvo una división universitaria mucho más reciente. Luego tuvo una fase, digamos, que bastante peliaguda con el fútbol y sobre todo en obras públicas, donde a lo largo de todo este tiempo hemos visto cómo desde una isla se criticaba lo que se hacía en la otra. Hemos tenido un gobierno regional que ha tenido que sufrir con eso. Parece que el pleito insular lo tenemos aparcado por lo menos hasta determinadas épocas en las que parece que vuelve a revivir, sobre todo en carnavales y sobre todo en el deporte, pero también en las obras públicas. Vamos a hablar con el presidente de FEPECO, que es Óscar Izquierdo, cuyos planteamientos en algunas ocasiones se ponen de manifiesto de que ese pleito existe, porque, don Óscar, buenas tardes. ¿Qué es lo que está pasando? Por ejemplo, ¿usted cree que hay pleito en esto de las obras públicas? Hola, buenas tardes. Vamos a ver, los enfrentamientos entre zonas territoriales cercanas es una cosa muy normal en todo el Estado español y bueno, en cualquier parte del mundo. O sea que primero no hay que tenerle miedo a esos enfrentamientos por intentar liderar una zona determinada, en este caso pues el archipiélago canario. No cabe duda que en las últimas 4 décadas se ha producido un desequilibrio muy importante en Canarias. ¿Por qué? Porque cuando se constituyó la Comunidad Autónoma de Canarias, una de las premisas fundamentales fuera que hubiera un equilibrio entre las dos provincias, entre las dos islas capitalinas y entre las dos ciudades también capitalinas, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife. A lo largo del tiempo lo que se ha producido es un desequilibrio inversor y ejecutor de obra en favor de la isla de Gran Canaria y en cambio se ha olvidado desde hace 40 años a la isla de Tenerife, dejándola en estos momentos como está, inmovilizada, atascada, con colas diarias, desvertebrada. Y en cambio en Las Palmas en Gran Canaria, tienen unas carreteras homologables a cualquier país de la Unión Europea. De todas maneras, Óscar, aprovecho la circunstancia porque usted era jefe de gabinete del presidente del gobierno que se marcó ese hito, yo lo decía antes, de la división universitaria, ¿no? Usted era el jefe de gabinete de Fernando Fernández y en aquel momento, por ejemplo, desde dentro del gobierno eso se vio también como una especie de división y por lo tanto de pleito insular. Sí, en ese momento, y es verdad, yo lo viví en primera persona, en ese momento fue un momento álgido del pleito insular, donde también hay que decirlo, fuerzas políticas y empresariales de Tenerife, de una manera, vamos a decirlo así suavemente disimulado, apoyaron la creación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. O sea que no fue solo un movimiento pues político y social de toda la sociedad gran canaria, sino que contó también con el apoyo de partidos políticos canarios de Tenerife y parte del empresariado de Tenerife.
Don Óscar, ¿usted cree que el pleito está hoy vivo? ¿Está tan vivo como lo pudo estar en las fechas en las que he dicho, en 1927 o en 1851? No, vamos a ver, yo lo que creo es que lo que se ha intentado, como decía antes, desde el principio de la autonomía, de lo que se intentaba era, y de lo que se trabajó en esa época, por ejemplo, de la separación de las dos universidades, siempre se ha trabajado en que Canarias tiene que tener un equilibrio muy exquisito, ¿no? En cuanto a las inversiones, cuidado, no solo en las dos islas capitalinas, sino también con las mal llamadas islas menores de las dos provincias, que también se sienten discriminadas tanto con Gran Canaria como con Tenerife, ¿no? Entonces, lo que existe en Canarias es un intento, yo creo que artificial, de conformar una comunidad autónoma que es un ente burocrático administrativo que no refleja la realidad, nuestra realidad física. Nuestra realidad física es que somos 8 islas separadas por el mar, aunque a los poetas canarios les gusta mucho decir que el mar nos une y en las canciones de Navidad, por los villancicos, que Canarias una, todo eso. La realidad es que somos 8 islas separadas por el mar, cada una con sus características, cada una con sus necesidades y cada una con sus potencialidades diferentes. Por eso, yo siempre he planteado, y a mí nunca me ha dado vergüenza, y además lo digo, yo soy insularista, pero creo que todo canario debe ser insularista, porque se le ha dado un término peyorativo a esa palabra que nunca se le tenía que haber dado, porque los canarios tenemos que ser insularistas, por lógica, por realidad y por nuestra realidad física. Otra cosa es que desde un punto de vista político y de enfrentamientos pues empresariales, más que empresariales, de la burguesía de las islas, no solo de las dos islas mayores, sino ahí tenemos, por ejemplo, siempre ese pique o ese enfrentamiento entre Tenerife, La Palma, Tenerife y Gran Canaria y Lanzarote, Gran Canaria. Nosotros conformamos un archipiélago. Fíjese usted una cosa, ya en Canarias ningún político utiliza la palabra archipiélago. Nunca lo quieren utilizar. Y no lo quieren utilizar porque quieren enmascarar nuestra realidad. Nosotros somos islas separadas por el mar y administrativas separadas por dos provincias y un ente creado después de la Constitución española que se llama Comunidad Autónoma. Pero esos entes son entes artificiales, son entes burocráticos, administrativos, de función pública. Pero nuestra realidad es que somos islas. Y el insularismo, el hecho de que cada isla defienda lo suyo y lo mejor para lo suyo, es lo mejor para Canarias. Pero, don Óscar, se ha dicho siempre, por ejemplo, que detrás de este sentimiento insularista, que ahora le preguntaré si cree usted que sigue estando vigente, estaban los medios de comunicación y los políticos, o digamos, esa clase que estaba un poco superior y que reclamaba para su isla una especial atención. ¿Usted cree que detrás del insularismo están los medios de comunicación, los políticos y sobre todo la burguesía? No, yo pienso que históricamente, además, bueno, algo he leído sobre el particular, históricamente lo que ha estado detrás, el fondo, la base estructural del pleito insular son las burguesías insulares. Las burguesías insulares, ahí es donde está la base del pleito insular. Después ya los medios de comunicación son un cauce donde cada burguesía de cada isla ha expresado pues sus sentimientos y sus reivindicaciones, pero no cabe duda que han sido los intereses de las burguesías insulares las que han intentado sobre todo buscar la primacía, el liderazgo de Canarias. Por ejemplo, en este momento, sin lugar a dudas, y además con los datos en la mano, y tampoco hace falta tenerlo con los datos en la mano, sino viéndolo, dando un paseo tanto por la ciudad de Las Palmas como por la ciudad de Tenerife, no cabe duda que la capital de Canarias económica y social es Las Palmas de Gran Canaria. Pero eso es sin duda. ¿Por qué?
Pues porque se la ha potenciado durante 4 décadas de tal manera que ha dejado a Tenerife podríamos denominarle como un pueblo grande, bonito, verde, bucólico, y que no pase de ahí. Y en cambio, toda la fortaleza económica, ahí tenemos el puerto de la Luz de Las Palmas de Gran Canaria, toda la infraestructura viaria, el aeropuerto de Gando, ahora con el tren. O sea, nos damos cuenta que todas las grandes inversiones se proyectan, se ejecutan y se disfrutan en Gran Canaria. En cambio, todas las inversiones que se intentan incorporar a la isla de Tenerife encuentran miles de problemas por todos lados, salen problemas por todos lados, ¿no? Desde los escarabajos hasta la pitorina, hasta cualquier circunstancia hace que cualquier inversión en Tenerife tenga problemas. Pero usted sabe por qué, y se lo voy a decir con toda claridad. No es que el enemigo esté fuera de Tenerife, porque aquí no se trata de enemigos. Yo creo que en Canarias no somos enemigos entre las islas, no me lo creo. Aquí lo que pasa es que a lo mejor hay intereses, que yo lo llamo la quinta columna de Tenerife, donde pueden estar implicados empresarios, políticos, líderes ecologistas, líderes sociales, donde a lo mejor les interesa que en Canarias crezca la ciudad y la isla de Gran Canaria y Tenerife se quede subordinado. Y de las obras públicas pasamos a lo que ha sido también otro de los hitos en esto del pleito insular, que es el deporte. Voy a hablar con una persona, con un hombre que a lo largo del tiempo también ha ido evolucionando, porque empezó de portero en uno de los equipos, siguió de portero en el otro de los equipos representativos de Canarias y hoy es el director general de deporte del gobierno de Canarias. Hablo de Manolo López, que ha estado en los dos lados y que yo no sé si en este momento sigue estando vigente. Buenas tardes, don Manuel. ¿Sigue estando vigente esto del pleito insular? Buenas tardes a todos los oyentes. Bueno, yo puedo decir que no, tanto en mi etapa de deportista como ahora en mi etapa pública, yo lo del pleito insular no lo he vivido. Aquí intentamos siempre trabajar para la mayor de las generalidades y bueno, se crea esa situación o esas posibilidades, pero yo creo que los que estamos en el día a día no la tenemos presente, ¿no? Pero don Manuel, por ejemplo, en su época de deportista, cuando usted militaba en uno de los dos equipos, ¿usted vivía dentro del equipo lo que es esto que llamamos el pleito insular? ¿Se veía donde estaba, por ejemplo, las ganas de uno y de otro a la hora de fomentar, de que la afición estuviera con el equipo? Sí, pero eso es rivalidad deportiva, eso es querer ganar a un rival, no es crear una situación de pleito insular. En el deporte tú compites, tienes un rival, si tienes ese rival es también de tu zona, de tu región, pues bueno, intentas tener esa supremacía, pero solo y exclusivamente por lo que es el ganar el partido. En el deporte, a los clubes canarios, lo mejor que le ha ido es vincularse en favor los dos, el trabajar y aunar esfuerzos para que se saliera adelante los proyectos comunes, ¿no? ¿Y usted cree, por ejemplo, que el fútbol de alguna manera ha estado presente en el pleito insular o hay que descartarlo, el deporte en sí, pero el fútbol fundamentalmente, que es el que mueve la mayoría de las masas? ¿Usted cree que hay que excluirlo de estos hitos de lo que es el pleito insular? Ya te digo, el fútbol tiene unas connotaciones totalmente diferentes. Tú siempre vas a querer que tu equipo, tu club esté en la máxima categoría, represente a Canarias dentro de todos los niveles y que cuando te enfrentas con tu rival que es canario también, pues bueno, intenta ganarle como le intenta ganar a cualquier otro club de la propia liga o de la propia competición. Y ya te digo, yo creo que esos estereotipos en el fútbol están hace tiempo ya
fuera de toda lid, y lo que se compite es por la propia competición y por las clasificaciones y por conseguir los objetivos que cada uno se realiza hacia cada club, ¿no? Usted, por ejemplo, que ha estado en los dos equipos, y con esto termino, Manuel, ha estado en la Unión Deportiva, ha estado también en el Tenerife. ¿Se acuerda de aquel partido? Los dos equipos estaban en primera división, el Tenerife ya prácticamente estaba descendido, si le ganaba a la Unión Deportiva, pues también descendía. ¿Usted cree que el resultado final, aquello que trajo el descenso de los dos equipos, fue como consecuencia de este pleito insular o era consecuencia del deporte? No, consecuencia de la temporada de ambos equipos. No, ni más ni menos. No conseguimos los puntos que teníamos que conseguir para salvarnos, y bueno, al final hubo un partido que se compitió aquí en el Estadio Insular, ganó el Tenerife 0-1, pero ya te digo que si nosotros, cualquiera de los dos equipos, hubiera conseguido los puntos suficientes para estar mantenerse en esa categoría, se hubiera mantenido. Pero bueno, yo creo que fue una temporada muy mala por parte de los dos equipos, y nos llevó a dirimir el descenso de la Unión Deportiva Las Palmas en ese partido. Pero yo creo que fue un descenso que se produjo a través de toda la competición durante todo el año. Usted hoy desde la parte pública lo verá desde otra manera, don Manuel. ¿Usted, por ejemplo, cree que las nuevas generaciones saben de qué estamos hablando con esto del pleito insular? Yo creo que no. Yo creo que las nuevas generaciones están en otra dinámica. Yo creo que las nuevas generaciones están en estos momentos más preocupados por la formación, por el empleo, por tener una vida digna, y en eso es lo que en lo que estamos todos. Si a eso lo unimos, que vayamos todos de la mano, que seamos todos uno y que todos podamos pelear por lo mismo, seguro que se conseguirán muchas más cosas. Sí, porque bueno, de todas maneras uno ve que en el deporte parece que cuando hay esos derbis todo el mundo intenta sacarse el ascua o arrimarse el ascua a su sardina. En esa parte, digamos, ¿hay pleito o lo que hay es afición y da lo mismo si es Canarión o si es burgalés? Yo creo que se ha ido caminando hacia las situaciones que se viven hoy. Los partidos de hoy, los derbis de hoy son muchísimo más tranquilos que los de hace ya algunos años. Por eso digo que se va evolucionando en ese sentido. Y bueno, hay que intentar que lo que se viva sea un día de fiesta, un día deportivo, y que, bueno, al final el que merezca llevarse el resultado seguramente que se lo llevará. ¿No? Bueno, pues yo voy a indagar un poco en todo esto. ¿Desde cuándo conocemos al godo? ¿Esto es una cosa moderna, de los tiempos modernos, de cuando están los viajes, o es de algo más atrás? Voy a preguntarle primero a Humberto Hernández. Él fue decano de la Facultad de Periodismo, es filólogo y por lo tanto debe saber bastante de esto. Humberto, buenas tardes. ¿El godo cuándo nace esa expresión? Porque claro, godo eran los reyes, ¿no? Los que aprendíamos la tabla aquella cuando estudiábamos en bachillerato. Pero, ¿qué es el godo? Sí, los godos eran exactamente eso, los primeros que llegaron a la península y formaron el actual Estado, ¿no? En España. Pero realmente la palabra godo actualmente internamente aparece sobre todo en América, porque así se llamaban a los partidarios, a los realistas, a los partidarios de la monarquía durante la guerra de la independencia de los países americanos. Los llamaban godos. Y ya lógicamente a partir de ahí pues la palabra godo empieza a adquirir desde América el carácter despectivo de español en general. Así aparece registrado ya en el diccionario de la Academia desde la edición de 1925. Será más tarde, en la edición de 1970, cuando aparece una acepción propia del español de Canarias, en el que se dice que el godo es español peninsular con sentido despectivo. De esta manera se opone
se opone el adjetivo peninsular a seca, ¿no? Que podríamos considerar un canarismo con el sentido de, se dice del español que no es natural de las Islas Canarias. Pero tenemos entonces la palabra godo, en sentido despectivo español peninsular, y godo, y peninsular, perdón, español que no es natural de las Islas Canarias. Referencias literarias a las que podemos referirnos sobre este valor de la palabra godo, las encontramos ya desde la primera mitad del siglo pasado. Ya encontramos en obras de Benito Pérez Armas, por ejemplo, ya encontramos referencia en el que la palabra godo tiene ese matiz despectivo para hacer referencia a un español peninsular. Y la que más recuerdo más recientemente es una referencia de una obra poco conocida, por cierto, pero muy interesante, de Luis Gálvez, que se llama Dos mundos y un volcán. Precisamente ahí un personaje le dice a este peninsular que acaba de llegar a la isla, le dice, bueno, es usted un godo, y perdone, así llamamos a los peninsulares en Canarias. Falso. Así llamamos a los peninsulares en Canarias con valor despectivo. En realidad, cómo se incorpora la voz godo en las Islas Canarias. Incluso el adjetivo godo se asocia, se aplica al verbo hablar, ¿no? Hablar godo, cuando hace referencia a las personas que, siendo canarios, tratan de evitar el ceseo, pronunciando la distinción SZ, haciendo uso de las S finales y del vosotros, por ejemplo, vosotros os vais o en lugar de ustedes se van. En fin, esto es lo que puedo decir de la palabra godo en el español de Canarias. Efectivamente tiene un valor despectivo y, hace referencia al español peninsular. He hablado mucho de eso, de los peninsulares, aunque hemos visto que se habla de godos, por ejemplo, en canciones de Braulio, hemos visto, por ejemplo, algunos de los cuentos de Manolo Vieira que hablaba del peninsular y del godo, de las dos maneras, ¿no? Porque era aquellos que se sentían un poco agobiados en la isla y que yo no sé si ha habido peninsulares que se han integrado, ahora voy a hablar con uno de ellos, pero digo yo, y el godo no ha cambiado nunca a lo largo de su vida, de lo que es ser godo, de esa connotación negativa que hemos tenido. Yo creo que lo natural es que el godo deje de serlo y se convierta en un peninsular, y si es posible en un canario, ¿no? Esa es la transición normal de cualquier persona que llega a otro lugar, ¿no? Que el canario llega a Venezuela y luego se venezolaniza, ¿no? O sea que lo mismo debe ocurrir aquí. O bien, o puede mantener su carácter, su identidad con el lugar de origen, pero sin ninguna actitud prepotente de superioridad, ¿no? En fin, no veo ningún inconveniente en que un peninsular llegue aquí y mantenga sus rasgos lingüísticos y sus costumbres, incluso de la tierra de donde procede, de la región de donde procede, Cataluña, Castilla o Andalucía, ¿no? Eso sí, molesta, se convierte ese peninsular en godo cuando hace un alarde extremo de sus características peculiares de la región de la que procede, por encima de las peculiaridades de la identidad canaria, ¿no? Ahí entonces el peninsular empieza a convertirse en godo, digo yo, ¿no? Esto es una cuestión más que lingüística, sociológica. Ya. Por ejemplo, y con esto termino, Humberto, hoy hay más godos que peninsulares, más peninsulares que godos, en un mundo tan global como en el que nos estamos moviendo con las redes sociales y en donde hoy te enteras absolutamente de todo, ¿sigue existiendo la figura del godo? Sinceramente yo veo que cada vez estos matices, más que por efecto de la globalización, yo diría que de la cultura, la sociedad cada vez es más culta, ¿no? Desaparecen estas diferencias por razón de la procedencia del individuo, ¿no? Además, en Canarias sí, es verdad que se da esta realidad, pero somos una región acostumbrada a recibir ciudadanos de otros lugares, ¿no? y de otras lenguas, ¿no? En consecuencia, no es un problema grande de los canarios. Sí, por supuesto, yo observo que cada vez existe menos esa
esa caracterización del foráneo de la península con la voz godo, ¿no? Y, en fin, y quizás porque cada vez el canario se ha superado culturalmente, repito, y ya no siente ningún complejo ni ante un español de la península, ni ante un inglés de Londres, ni ante un francés de París, ¿no? Muchas gracias, Humberto, porque me voy a quedar hablando, por ejemplo, de lo que hablábamos antes, de cómo alguien que llega de la península se integra tanto. Fíjense, cuando estábamos preparando el podcast estábamos pensando, oye, tenemos que encontrar a alguien que se haya integrado tanto, que por ejemplo se haya hecho nacionalista, y lo hemos encontrado. Rafael de Saja, que en el pasado fue incluso viceconsejero de Asuntos Sociales, se integró tanto que bueno, hoy está al frente de una serie de juguetería, es una persona que se ha integrado totalmente en Canarias, pero sigue conservando ese acento que lo hace muy particular. Rafael de Saja, buenas tardes, bienvenido. Usted, por ejemplo, podría ser el exponente de eso, de alguien que se ha integrado perfectamente aquí, ¿verdad? Vamos, sin ninguna duda, ¿eh? Sin ninguna duda, y yo digo desde mi llegada, que fue en abril del 68, y bueno, algo curioso, lo primero que compramos, mi esposa y yo, que también mi esposa procede de Miranda de Ebro, lo primero que compramos fue un sofá y 2 sillones. Yo creo que el que hace esa compra como primer mueble es que piensa en quedarse, ¿no? Nunca nos planteamos si el quedarnos o venir o marchar, ¿no? Pero el hecho es que 54 años después seguimos viviendo aquí y vamos, para mí esta es mi tierra. Si bien es verdad que me ocurre como a los canarios de Venezuela, que se nos ponen los pelos de punta cuando hablan del lugar donde uno nació. Lo uno es perfectamente compatible con lo otro. Y Rafael, ¿has tenido que oír muchas veces eso de que eres un godo o de es un godo el que te habla? ¿Cómo es? Porque yo nunca te he entendido fuera de aquí, siempre te he entendido como una persona de aquí y que incluso, pues eso, militaba en un partido nacionalista y defendías Canarias por encima de cualquier cosa. Pero sin duda, vamos a ver, nunca he percibido el término godo dirigiéndose a mí. Nunca lo he percibido. O sea, y si alguna vez alguien lo ha dicho, ha sido dentro del chante o la broma. En distintas situaciones en las que he vivido, siempre me he sentido muy cómodo y muy a gusto. Y además ahora tenemos un vino excelente. Bien. Perdona por la broma. Y entonces entiende, por ejemplo, si alguien hoy te llama godo, ¿lo entenderías, Rafael, que alguien te diga, no, porque tú eres godo? Pues lo sentiría por él, porque a mí no me ofendería. O sea, si lo hacía con ánimo de ofenderme, desde luego lo siento por él porque no me he ofendido. Y si es una broma, pues la reiré con él. Ya. Bueno, y entiendes, por ejemplo, que en un mundo tan globalizado como tenemos hoy, que todavía sigamos haciendo este tipo de distinción de la gente. Yo creo que no existe. Pero además, mira, hay un dato que es numérico. En el 68, cuando yo llegué, la población de Tenerife no llegaba al 500.000 de habitantes. Y hoy hay más de 1 millón. Y ese aumento de población no es porque hubo una natalidad enorme aquí, sino vienen de fuera. Y Canarias, yo creo que uno de los valores grandes que tiene, que es un centro en el que han confluido tantas culturas procedentes de Europa como de América, y luego un tercer camino, que es aquellos europeos que emigraron a América, volvieron y se quedaron aquí. O sea, esto es tierra de todos, me parece, y es una de las, según mi opinión, mi modesta opinión, es una de las grandes bondades que tiene esta nuestra tierra. Desde luego que sí, porque además nos entiende, sabes que de lo que hablamos, cuando hablamos de eso del mándese a mudar que decía Braulio en su canción, entendemos perfectamente de que haya gente de esa manera, ¿no? De que, Claro. Cuando voy a mi pueblo, me dicen que hablo canario. ¿Por qué? Porque todos los términos y palabras que he aprendido aquí, los he aprendido y los pronuncio como los pronuncias tú. A mí no se me ocurre decir tazacorte. Digo tazacorte igual que lo dices tú. Sin embargo, sigo diciendo chorizo y no me sale el chorizo, no me sale mal.
Mira, yo tengo una prima carnal que vive en el pueblo donde nací, ella nació allí, y está casada con un chico, con un joven, un quinto nuestro, ¿no? De Gran Canaria. Bueno, pues él habla canarión perdido y lleva también 50 y pico de años allí y es el hombre más feliz viviendo en ese pueblo castellano. Yo creo que eso es lo que tiene que ocurrir y eso es lo que ocurre dentro de la normalidad. Desde luego que sí. Muchas gracias, Rafael. Ha sido además un placer volverte a encontrar en un punto como este. Bueno, Rafael es uno de esos peninsulares, ¿no? Que Exacto. se siente canario. Fundó la agrupación Tinerfeña Independiente, después fue a Coalición Canaria, fue viceconsejero en un gobierno nacionalista, es decir, lo tiene absolutamente todo y es de Miranda del Ebro, o sea que no es que sea de aquí, ¿no? Bueno, y también es que hay muchos casos, ¿no? De peninsulares que pues han llegado de la península, obviamente, pues hasta Canarias, han hecho su vida aquí e incluso han hecho carrera, como nuestro siguiente invitado. Él es Luis Serra, que es rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Luis Serra, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Alguna vez le han llamado godo? ¿Le han insultado de esa manera? No, yo no lo recuerdo. A lo mejor, pero yo sinceramente no lo recuerdo. Claro, porque ¿usted sabía exactamente lo que era ser godo cuando llegó a Canarias? Pues no me enteraba ahora con la definición. Hombre, sí que es un término que normalmente se utiliza de forma peyorativa, como a lo mejor los catalanes utilizan la palabra charnego también de forma peyorativa, ¿no? Pero yo nunca la he sentido y nunca me lo han dicho. ¿Usted no se ha sentido nunca, don Luis, buenas tardes, nunca se ha sentido un godo en Canarias? Porque desde el primer momento intentó integrarse y lo consiguió. Hoy es rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que no es cualquier cosa, ¿no? Sí, efectivamente, tengo hijos nacidos aquí y estoy casado con una canaria, es decir que no llevo todavía más tiempo en Canarias que en Cataluña, pero casi dentro de algunos años lo hará y por tanto, bueno, la verdad es que me siento muy bien en esta tierra. Eso le iba a preguntar, ¿usted se siente canario, don Luis? Bueno, es difícil, yo me siento un sentimiento canario, obviamente, y defiendo lo canario, pero también me siento catalán y me siento español, ¿no? Y me siento europeo, que al final, pues los sentimientos se entremezclan muchas veces y es difícil discernir cuál de ellos predomina, ¿no? Yo siempre digo, hombre, yo soy de la Unión Deportiva y soy del Barça. Cuando juegan ambos equipos, que lo hemos visto alguna vez en el Estadio Insular, pues el corazón se divide, ¿no? Pero en este caso es un sentimiento muy distinto, porque yo trabajo aquí, vivo aquí, tengo mi familia aquí, el equipo de gente con la que estoy trabajando son muchos de aquí, otros han venido de fuera, de otros países de Europa o otras regiones de España, y la verdad es que no me siento más canario que otra cosa. Bueno, lo cierto es que el término godo pues parece que poco a poco ha ido perdiendo fuerza, ¿no? Que no se utiliza tanto. Yo no sé, Luis, si lo ha escuchado recientemente, ¿no? Esa palabra, el ser godo. Bueno, la verdad que sí, que hay gente que tiene un poco actitud como prepotente o de pretenderse imponer alzando la voz o tiene un ritmo excesivamente rápido o violento para que es lo canario, ¿no? Que es mucho más fluido, mucho más cariñoso. Y ves gente que tiene comportamiento de godo, pero desde luego no en mi entorno más inmediato. Bueno, entonces usted siente y sabe lo que es ser godo, ¿no? Claro. Sí, claro, yo lo veo. Y lo evita. Yo veo que va un poco salvando la vida a la gente, sí. Bueno, pues Luis Serra, rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Igualmente, un placer y muy buenas tardes. Bueno, y lo importante es no ser godo, ¿verdad? No ser godo. De todas maneras, el que quiera oír esto... sí, pero no godo. Exacto. El que quiera oír el podcast completo está en Spotify y en la plataforma de Google, que es donde lo hemos colgado. Y ahí pueden ver toda la entrevista, tanto a unos como a otros, donde hemos intentado saber qué es un godo hoy en día, ¿no? Que ha ido cambiando también con el paso del tiempo. Bueno, pues Pepe Moreno, gracias. Porque claro, hoy en día, con este mundo en el que vivimos tan
tan globalizado, es impresionante el seguir haciendo este tipo de apartes y sobre todo el hacer un apartheid como el que estamos tratando. Hay en el pasado algunas canciones, algunos hechos y sobre todo algunos relatos que nos indicaban que el peninsular nos trataba de otra manera. Pero hoy en día está todo mucho más uniforme. La autonomía quizás también ha contribuido a todo ello. Y ya no estamos tan atrasados, aunque hay quien dice que seguimos siéndolo. Pero nosotros, los canarios, seguimos considerando por encima de todo canarios.